Buen día, iglesia. Qué alegría poder estar pasando este tiempo juntos, este culto al Señor. Un domingo más, una hermosa mañana de domingo que nos regaló el Señor. Estamos felices de estar compartiendo y de tener la oportunidad, en mi caso, el privilegio de poder traerte una palabra del Señor que te traiga fortaleza, ánimo y que te alinee a lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Creo que has disfrutado, al igual que yo, el tiempo de alabanza y adoración. Ha sido muy bueno. Es bueno cuando tratamos de conectarnos en el mismo espíritu, adorando al Señor a través de las canciones. Quiero traerte una palabra de ánimo en esta mañana que tiene que ver con un episodio que vivió el pueblo de Israel en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo donde hubo crisis, en donde estuvieron en situaciones muy complicadas. Quizá de alguna forma podríamos construir una especie de paralelismo entre la realidad que nos toca vivir hoy a nosotros y lo que vivió el pueblo de Israel. Para contarte un poco de la historia, vamos a estar reflexionando en el libro de Isaías capítulo 33. Así que si tenés tu Biblia, busca ahí Isaías capítulo 33. Vamos a leer algunos versículos saltados, pero quiero darte un poco de contexto de lo que estabas viviendo. La realidad es, hermanos, hermanas, que en este tiempo de pandemia estamos todos viviendo un montón de cambios constantes y estamos todos pendientes a qué viene, ¿no? Porque a veces nos están diciendo que se flexibiliza un poco por acá, por otro lado se ajusta y a veces no sabemos, a veces nos animamos que bueno, esto ya llega hacia un fin y de repente nos dicen, no, se extiende 2 semanas más y ahora la posibilidad de que vuelva a lo estricto. Bueno, todas estas cosas que nos tienen como loco, incierto, sumado al tema de un virus real, que está afectando muchas vidas, personas están muriendo en diferentes lugares y uno dice, bueno, pero no es tan letal, bueno, pero sí es letal y uno no sabe cómo reaccionar y a veces lo que hacemos es simplemente seguir las órdenes que el gobierno nos dijo de estar en tiempos de cuarentena, lo cual respetamos como buenos ciudadanos y los cuales tratamos de vivir, pero la realidad es que estos tiempos son inciertos, no sabemos qué va a pasar. Muchos de ustedes están viviendo incertidumbre en el plano laboral, ¿no? Algunos recién han podido esta semana volver a trabajar, a abrir sus negocios, pero muchos se están dando cuenta, hoy leí en el diario que muchas empresas pequeñas se han dado cuenta que las ventas han sido 1/3 de lo normal. Entonces, no solamente era la restricción de no poder abrir tu negocio, de no poder, sino que tampoco las ventas acompañan este tiempo. La realidad es que hay mucha incertidumbre. La realidad es que todo esto empieza a afectarnos de diferentes formas. Y yo quiero traerte una palabra del Señor, porque construyendo este puente paralelo con el pueblo de Israel en un momento histórico que vivieron, creo que nos puede traer luz para lo que Dios está pidiéndonos a vos y a mí en este tiempo. Quiero simplemente rápido orar por la palabra que el Señor nos va a traer en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este culto que estamos disfrutando como familia, Señor. Queremos, Padre, que tu palabra ahora nos ministre y nos hable al corazón, que nos traiga su mensaje, que traiga vida, esperanza, Señor, y fortaleza a cada uno de los que somos tus hijos en este día, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Isaías 33 es el libro que quiero que te enfoques. En Isaías 33 el pueblo de Israel estaba viviendo una serie de situaciones. Los asirios, quienes habían sido en algún momento, habían firmado un pacto de paz, habían quebrado ese pacto de paz y estaban constantemente atacando al pueblo de Israel. Y era una amenaza real, no solamente una amenaza, sino que ya habían sufrido la devastación de este pueblo terrible, los asirios, ¿no? Entonces el pueblo de Israel empieza a sentir toda esta aflicción, todo este peso. Y si vos lees los primeros versículos del capítulo 33, vas a ver que estaban afligidos, que estaban sintiendo toda esta presión. Quizás se sienten como muchos de nosotros después de 60 días de cuarentena, un poco afligidos, viendo que las cosas no están cambiando. Entonces, dentro de ese marco, el pueblo de Israel clama al Señor, ¿no? Y empieza a clamar al Señor diciendo, Señor, tú tienes misericordia. Y ese clamor que ellos empiezan a hacer
hacer, empieza a traer respuesta de Dios sobre su vida, ¿no? Y es interesante que este capítulo, el 33, es la última profecía que Isaías hace en contra de Sennacherib, en ese momento histórico. Así que esto es importante, este capítulo 33, por todo lo que significa para el pueblo de Dios en ese momento. La realidad es que en ese clamor ellos claman y piden que el Señor intervenga en sus vidas, que el Señor muestre su brazo fuerte en toda esta situación. Pero hay un versículo en especial que quiero que nos centremos hoy. Es el versículo 6, Isaías 33, versículo 6. Dice la palabra del Señor, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho cómo enuncia el texto de una manera bien simple y sencilla que todos podemos entender. Dice, en aquel día, dice el Señor, Él será tu cimiento seguro. Escucha bien, en aquel día de incertidumbre, en aquel día, en ese tiempo que estás pasando, en esa temporada de dificultad como estamos viviendo hoy, Él será tu cimiento seguro. Dice, también proveerá de abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. Escucha bien estas tres cosas, salvación, sabiduría y conocimiento. Dice, y el temor del Señor será tu tesoro. Te lo voy a leer de nuevo para que el Espíritu Santo impacte en tu corazón en esta mañana y puedas reflexionar en lo que Dios nos está diciendo hoy. En aquel día, en esa temporada de dificultad, de incertidumbre, en ese tiempo, hoy, Él será tu cimiento seguro. Él será tu refugio. Él será el lugar donde puedas descansar. Y proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Qué interesante que el Señor traiga como respuesta al pueblo de Israel en un tiempo de clamor y necesidad frente a guerras y todas estas circunstancias que estaban viviendo, responda de esta manera, use esta reacción, ¿no? Dice, Él será tu refugio, Él será tu cimiento seguro, Él será la fuente de tu estabilidad. Hermanos, muchos de nosotros estamos hoy necesitando escuchar esta palabra, que el Señor mismo, Él mismo va a ser tu estabilidad. Él va a traer estabilidad a tu vida, Él va a traer balance a todo lo que estás viviendo hoy. Sí, Él lo puede hacer. ¿Sabes cuál fue la clave del pueblo de Israel? Clamó a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Interesante que una de las traducciones dice en este tiempo, ¿no? Y la palabra tiempo en el original no habla de por muchos periodos, sino habla de exactamente un periodo que tiene principio y fin. Una temporada quizás sería la traducción más precisa. Dice, en esta temporada de dificultad, en esta temporada de COVID-19, en esta temporada en que no podés ir a trabajar, en esta temporada en que vos que estás con ganas de ver a tus compañeros en la escuela o en la facu o donde estabas regularmente, no podés y estás restringido en tu casa, en esta temporada donde ya te cansaste de estar en el encierro, en la cuarentena, el Señor te traerá estabilidad, el Señor traerá una respuesta, Él será tu refugio, Él será tu simiente, el lugar donde vas a apoyar y nada te va a mover, nada te va a sacudir. Iglesia, escucha bien, no hay nada que te pueda sacudir. Hay noticias terribles, sí, los números de casos han crecido, sí, las muertes, etcétera, etcétera. Eso es una realidad, es un hecho que no podemos modificar. Estamos viviendo eso, pero ¿sabes qué? La buena noticia es que nada te va a mover, nada te va a sacudir porque Dios es el simiente, tu fundamento, tu estabilidad. Me encanta que Dios nos diga eso, que el Señor se tome el tiempo para respondernos y recordarnos en esta mañana de que Él es nuestra estabilidad. Él viene y se hace presente en medio de las circunstancias de incertidumbre que estamos viviendo. Pero también el texto continúa y dice, y Él proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. Estas tres palabras me llamaron mucho la atención, porque cuando leemos salvación, muchos de nosotros, especialmente aquellos que ya venimos caminando en el Señor por muchos años, pensamos en la salvación que tenemos en Jesucristo. Pero la palabra salvación es una palabra
más amplia que no solamente tiene que ver con lo que estamos hablando de Jesucristo muriendo en la cruz y resucitando. Eso también, pero también implica parte física de tu cuerpo. Mira, yo estuve buscando y es interesante que en hebreo la palabra salvación es la palabra Yeshua. La palabra Yeshua, de esa hermosa canción que hemos cantado estos últimos meses, ¿no? De la canción que habla de Yeshua, y la cantamos y queremos conocerte más. Pero la palabra salvación es este sustantivo Yeshua. Y tiene implicancias que tienen que ver con liberación, con ayuda, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver obviamente con salvar de una circunstancia, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con victoria. Tiene que ver con restauración. En este tiempo que estás viviendo, en este momento de situación de incertidumbre, donde, como nos recordaba la pastora Karina en la semana, de que en este tiempo que se flexibiliza todo, muchas veces tendemos a flexibilizar nuestra relación con Dios y a relajarnos. Y a veces esto lo que provoca es un montón de preguntas y sensaciones. El Señor viene y dice, yo tengo reservas de salvación. Yo tengo reservas para restaurarte. Yo en el medio de esta temporada no solamente voy a ser tu simiente, tu lugar de refugio, tu lugar de seguridad, sino que también voy a actuar en tu corazón, voy a actuar en tu vida, voy a moverme de una manera sobrenatural, voy a sanarte, voy a levantarte, voy a restaurarte, voy a darte victoria. Esa es la promesa que Dios hace a sus hijos y lo está trayendo hoy en día, hoy domingo, en esta mañana hermosa de domingo. El Señor dice, yo voy a estar en el medio y yo no solamente voy a estar, sino que te voy a proveer victoria, voy a traerte liberación. No sé qué estás viviendo hoy, no sé qué circunstancia te toca vivir, pero el Señor se está manifestando y te está diciendo que Él va a estar presente y accionando. También habla de la palabra sabiduría. Y la palabra sabiduría es una palabra muy interesante porque pensamos en sabiduría y la comparamos con inteligencia. Y la verdad que son dos cosas diferentes. Y si has venido por mucho tiempo caminando en el Ministerio de la Gracia de Cristo, habrás escuchado predicaciones del pastor Rubén enseñándonos sobre la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Pero me gusta mucho y quiero leerte, tomé algunas cosas muy interesantes en cuanto a reflexiones a la palabra sabiduría que encontramos en el libro del Antiguo Testamento. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que más me encanta es que para los hebreos la sabiduría solo proviene de Dios. ¿Recuerdan a Salomón? Cuando él tiene ese encuentro y le dice, pedime una cosa, ¿qué es lo que él pide? Sabiduría. Y se la pide a Dios, a Jehová. Porque Él es la fuente de la sabiduría. Para la mentalidad, para el pensamiento hebreo, la sabiduría proviene de Dios. Dice, en primer lugar, ella tiene que ver con la capacidad de mirar con claridad cada situación de la vida y así poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Esta capacidad se encapsula en las palabras sabiduría, ¿no? Pero también sabiduría no queda solamente en una capacidad que Dios te da para poder entender los tiempos que estamos viviendo y tomar decisiones entre lo bueno y lo malo, sino que también la sabiduría va conectada con la acción. Si no hay acción, es simplemente un buen pensamiento. Dice el Señor que Él trae reservas de sabiduría para la vida de los hijos de Dios en esta temporada. Dios te está trayendo sabiduría, la capacidad de comprender estos tiempos desde una perspectiva mucho más alta que la perspectiva que estamos viviendo, que la perspectiva de estar encerrado en tu casa lleno de miedo, diciendo ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo voy a poder salir afuera? Hay personas que están viviendo situaciones de pánico porque tu mirada está puesta en lo terrenal, pero el Señor dice, yo vengo a traerte, dice el Señor, reservas abundantes de sabiduría para que puedas tener una mirada mucho más amplia de lo que Dios está haciendo y lo que Él va a hacer en este tiempo de COVID-19, en este tiempo de crisis. Hermanos, eso está disponible, está a la mano tuya. No necesitas tener 500 años de cristiano, no necesitaste haber nacido en un seminario bíblico. Lo que necesitas es amar a Dios, lo que necesitas es correr a los brazos del Señor para que el Señor sea en este tiempo no solamente el cimiento, tu seguridad, tu estabilidad,
no solamente aquel que trae restauración, liberación, victoria, salvación y sanidad, sino para que Él te dé una sabiduría, una amplitud de visión, para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, una de las cosas que vemos en este tiempo es que se está notando claramente quiénes son los seguidores de Jesús y quiénes son aquellos que iban a la iglesia. Y hermanos, este es el tiempo de convertirnos en los verdaderos seguidores del Maestro. Por eso el Señor te da sabiduría. Él abre tu entendimiento para que puedas comprender. Y como dije recién, la sabiduría en el contexto hebreo no solamente venía del Señor y daba esa luz para poder entender los tiempos actuales y tomar decisiones, sino que venía con la acción concreta de seguir adelante y avanzar. Y el Señor también dice en este texto que trae una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. Ahora, con la palabra conocimiento también es muy interesante, porque cuando hablamos de conocimiento pensamos en la inteligencia, en el conocer entre algo, cómo funciona la tecnología, cómo funciona el internet, cómo hace que Germán vaya por una cámara en su casa y aparezca en mi celular. No, eso no es el tipo de conocimiento que habla la Escritura. El conocimiento, la palabra conocimiento, que es una palabra en hebreo, bueno, yo la voy a tratar de decir, aparentemente es algo como dahat. Esa palabra conocimiento en hebreo para los judíos, especialmente en el contexto en el que momento se escribió la Escritura, la palabra de Dios, tiene que ver con conocer a Dios. Ahora, fíjate si entendemos esto. El Señor dice que trae una reserva abundante de conocimiento de Él. Él va a revelarse a sus hijos. Voy a tratar de volver atrás y poder juntos construir lo que el Señor nos está diciendo. Espíritu Santo, háblanos con poder y sacudí nuestras vidas. El Señor dice que Él se revela como tu estabilidad, como tu lugar de seguridad, tu refugio, tu fundamento. Él va a estar, darte que nada te mueva. Pero también Él trae una reserva abundante de salvación, restauración, liberación, victoria, sanidad. Él también trae sabiduría para que puedas entender este tiempo y tomar decisiones entre lo bueno y lo malo y accionar estas decisiones. Pero también trae una revelación, hermano, escucha bien. Él trae una revelación de Él mismo. Él trae una capacidad para que puedas conocerle más. Y ese conocimiento no es un conocimiento que uno adquiere por leer un libro. No es un conocimiento que uno adquiere solamente por ir a un seminario. Ese conocimiento se da por una relación con Dios. En el medio de un tiempo de incertidumbre, Dios se hace presente y te trae a vos esta realidad. Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere que puedas conocerle más, que aprendas de Él, porque en tiempos de crisis conocemos otras aristas del Señor. Entendemos a nuestro Señor proveedor. En el medio de esta crisis vamos a ver a Dios proveer y lo estamos viendo, hermanos. Yo he visto y he escuchado muchísimos testimonios de este tiempo. Veía una foto de hace unos días que subieron, creo que fue el viernes o sábado, no recuerdo bien, de Ramiro. Muchos estuvimos orando por él, por la intervención quirúrgica. Hubo una complicación, oramos, Dios obró. Y estaba este jovencito, este niño, levantado de pie, en una foto que se lo veía ya parado, venciendo toda obstáculo. ¿Por qué? Porque el Señor se hizo presente. Entonces tenemos un Dios real y eso abre los ojos. Decimos, Dios está presente, Dios escucha mi oración. Hay un mayor conocimiento de Dios. Es interesante que podamos entender que en aquel día, en esta temporada, el Señor será nuestro cimiento seguro. Lo estoy volviendo a leer. El Señor proveerá de una abundante. Él lo hará. No Germán, no la iglesia, no mis propias fuerzas. Él mismo proveerá de una abundante reserva de esta salvación, sanidad, libertad, restauración, la sabiduría para poder entender el tiempo que estamos viviendo desde su perspectiva, con una mirada totalmente diferente al que el mundo la ve, para poder tomar decisiones concretas y discernir entre lo bueno y en lo malo. No discernir, algunos dicen, en este tiempo tendremos que encerrarnos en nuestras casas. No, eso no es saludable. Es bueno seguir lo que el gobierno nos dice, pero va a venir el día que nos vamos a tener que salir y las puertas de las iglesias se van a abrir y nos vamos a volver a congregar con un montón de restricciones, sí, pero será el tiempo de congregarnos. No, pero entender y mirar las cosas desde la perspectiva de esta sabiduría que Dios trae. Pero también Él promete y Él trae una provisión
corazón abundante de conocimiento. Escucha bien, del conocimiento de Dios para que puedas comprender. Y termina diciendo algo que me encantó y es tremendo porque lo vemos en la palabra de Dios muchas veces. Dice, y el temor del Señor será tu tesoro. Lo más valioso que tú tienes, lo más valioso que Germán tiene, es ese respeto, ese honor a Dios, es ese temor a Dios. No un miedo a un Dios juez, sino un temor a un Dios vivo, a un Dios real. Iglesia, te animo a que leas todo el texto y hay unos versículos muy interesantes más adelante, en el versículo 14 hasta el 16, 17. Pero en esta mañana quería que nos centráramos en el versículo 6. El Señor trae todo esto a tu vida en esta temporada de crisis. No tenés que ponerte mal, no tenés que perder tu estabilidad, ni emocional ni física. Tenés que permanecer en el Señor. Entender y creer lo que el Señor nos está diciendo hoy. Lo que Él está proveyendo. Salvación, sabiduría, conocimiento. Pero tal cual como la entendimos hoy, a través de la escritura y del pensamiento de ese momento. Iglesia, Dios está presente. Dios quiere intervenir en el medio de tu temporada de crisis. Él quiere hacerse presente. Amados, aumentemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. ¿Qué sería de nuestras vidas si anduviéramos en el medio de esta pandemia global sin el Señor? ¿Usted se cree que sería más fácil? ¿Usted se cree que sería esto mucho más llevadero? La verdad que no. Tenemos el privilegio de caminar con el Señor. Pero si estás viendo y te has sumado y te has conectado últimamente y estás escuchando esta enseñanza, quiero hacerte la invitación porque la invitación está abierta para todos los que no conocen a Dios y quieren conocer y experimentar a Dios y experimentar de esa paz, experimentar de esa abundancia de salvación, abundancia de sabiduría y abundancia de conocimiento. Y la clave está en tener temor al Señor. Temor a Dios es reconocer que Él es supremo, reconocer que Él es el dueño de todas las cosas, reconocer que yo someto mi vida al Señor. Iglesia, te animo a que desarrollemos nuestra capacidad de reconocer a Dios, de someternos a Él y guardar nuestro máximo tesoro, que es el temor reverente a Dios. Si nunca has clamado al Señor, este es un buen momento. No importa la hora que lo estás viendo, quizá lo estás viendo de noche, pero el Señor te está llamando para que puedas correr a sus brazos, para que desarrolles ese temor a Él. No es ese miedo a un Dios juez que te va a castigar, no. Es un temor reverente, reconociendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado a este mundo a morir en la cruz, a pagar un alto precio para que la humanidad pueda obtener perdón de sus pecados. Y cuando reconocemos esa obra, no solamente tenemos perdón de nuestros pecados, sino que se arma un puente, una conexión entre el hombre pecador a un hombre perdonado que puede relacionarse con un Dios vivo. Entonces en esa relación yo crezco, yo camino, yo avanzo, yo puedo sobrellevar las cargas. Iglesia, quiero terminar en este momento orando. Es una reflexión muy breve, pero quiero orar animándote a que sigamos en las palabras que el Señor nos dijo. Y lo quiero leer una vez más. Perdóname si he sido muy repetitivo, pero creo que a veces necesitamos afirmar en nuestra mente y nuestro corazón lo que Dios está diciendo hoy. En aquel día, en este día, Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. Y el temor del Señor será tu tesoro. ¿Me acompañas en oración? Padre, gracias por tu palabra, gracias por traer esta palabra en este tiempo, Señor. Gracias porque reconocemos que nos estás hablando. Reconocemos que estás presente en medio de este tiempo de crisis, Señor. Y Padre, queremos convertir este texto, Señor, en nuestra guía para estos días, Señor.
teniendo la plena confianza de que está siendo nuestro lugar seguro, nuestro cimiento, nuestro refugio, Señor. Y también creer plenamente en que estás trayendo provisión, Señor, de salvación, restauración, sanidad, victoria en las circunstancias que estamos viviendo. Sabiduría para entender estos tiempos y tomar decisiones que necesitamos tomar hoy, no mañana, hoy. Y también, Señor, entendemos que se despierta un tiempo de conocerte en más detalles, Señor. Pero también queremos cultivar este tesoro que has puesto en nuestras manos, y es ese temor del Señor, ese temor a ti, Señor. Padre, bendice cada persona que en esta mañana está mirando esta transmisión, que esta palabra sea tallada en el corazón de tus hijos, Señor, que se aumente el deseo, Padre, de confiar en vos y de creer, Señor, y que nada que venga a voz extraña con mentiras, queriendo ir en contra de tu palabra, Señor, pueda prosperar en los hogares, en el corazón y en la mente de tus hijos, sino todo lo contrario, Padre. Frente a las sensaciones, Señor, vamos a declarar esta palabra. Frente al temor a otras cosas o el miedo a circunstancias, nos levantamos diciendo que solamente tememos al Señor nuestro Dios, la fuente de seguridad y aquel que nos trae libertad, restauración, sabiduría y conocimiento, porque así ha sido tu promesa y así es tu promesa hoy y ahora. Lo hiciste con el pueblo de Israel, que en el medio de los asirios, Padre, y lo vas a hacer hoy, porque tu palabra es viva, es eficaz y es verdadera, Señor. Y en este tiempo tu palabra levanta a tus hijos. Señor, trae ánimo, Señor. Sopla un viento fresco en cada hogar. Señor, sopla un aire fresco en el corazón de tus hijos para que puedan levantarse, ponerse en pie y seguir adelante. Especialmente quiero orar por los que se sienten desanimados, por los que se sienten cansados, por los que se sienten que no comprenden esta situación, que no saben cómo manejar esta situación. Este es el momento de soltarte a las manos del Señor y dejar que Él haga. Él proveerá de abundante salvación, sabiduría y conocimiento. Es el Señor el que hace las cosas. Él será tu cimiento seguro. No tenemos que hacer nada más que soltarnos al Señor y abrazarlo y confiar en Él. Amado, aumenta tu fe. Amado, amada, en el tiempo de situaciones que estés fluctuando, que tus pensamientos vayan cayendo en alguna de las trampas del enemigo, ponte de pie y declara lo que dice Isaías 33:6, y no dejes que Satanás te destruya, porque somos los hijos del Señor, los que el Señor tiene cuidado, y el Señor, creemos en ti, creemos en tu palabra hoy, tomamos tu ánimo, tomamos tu fortaleza, Señor, y estamos dispuestos a vivir este tiempo de crisis global, de crisis de un montón de cosas, Señor, a vivirlas tomado de tu mano, porque sos nuestro refugio, Señor. Gracias por tu palabra de ánimo en esta mañana. En el nombre que es sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Gracias por estar conectado, gracias por estar prestando atención a esta palabra del Señor. Reflexionala, te animo a que te zambullas en la palabra del Señor. Ya sabes, este es el último fin de semana para inscribirte para los tiempos de estudio bíblico de los lunes, así que si querés, por favor, escribinos, así te podés sumar a la próxima clase el lunes. Y gracias nuevamente por estar conectados. Te animo a que camines en la palabra del Señor y que tengas un domingo bendecido, que lo disfrutes con tu familia. Aún en el medio de la crisis, el Señor traerá gozo para tu vida y te puedas levantar. Que el Señor te bendiga, que tengas una hermosa tarde y nos vemos en la semana. Dios te bendiga.